Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Calderón Daniela, soy residente de segundo año de cardiología y en el día de hoy vamos a hablar sobre electrocardiograma normal. Primero que todo debemos conocer la definición, ¿sí? Que es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón y se obtiene usando un electrocardiógrafo que consta de unos electrodos capaces de reconocer los potenciales de acción. ¿Sí? Estos electrodos van conectados a la superficie corporal y a su vez esto a un sistema de registro. En esta diapositiva vemos el electrocardiógrafo, ¿sí? Con el sistema de registro, ¿sí? Los electrodos, que estos son los que van conectados a la región torácica, que nos van a dar las derivaciones precordiales, y después tenemos los electrodos que van conectados a los miembros, ¿sí? A las extremidades, y nos van a dar las derivaciones bipolares y monopolares. Perfecto. Continuamos entonces. Este sistema de registro, ¿sí? Imprime la actividad eléctrica del corazón en un papel electrocardiográfico. Este papel es como si fuera una hoja cuadriculada que está dividida en cuadraditos pequeños de 1 milímetro, ¿sí? Y en la región horizontal podemos ver, o sea, en la línea, digamos, horizontal, vemos el tiempo. ¿Sí? Cada cuadradito chiquito de 1 milímetro equivale a 0,04 segundos. Y cada cuadrado grande, ¿sí? Es decir, 5 cuadraditos chiquitos, equivale a 0,20 segundos. Y en alto, es decir, en vertical, me va a marcar lo que es la amplitud. La amplitud, lo mismo. Un cuadradito chiquito que mide 5 milímetros, ¿sí? Va a equivaler a un cuadrado grande que vale a 0,5 milivoltios. Entonces, siempre que vemos un electrocardiograma, lo primero que tenemos que ver es cómo está configurado, ¿sí? Principalmente la velocidad y en amplitud. La velocidad siempre tiene que estar en 25 milímetros sobre segundos y en amplitud en 10 milímetros sobre milivoltios. ¿Por qué esto? Porque si la configuración del electrocardiograma está con otra configuración, lo que nos puede dar son datos erróneos, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca. Si lo tenemos, por ejemplo, en una velocidad de 50 milímetros sobre segundos, quizás este aumento en el tiempo, ¿sí? Me va a dar una frecuencia cardíaca mucho más baja y vamos a pensar que el paciente está bradicárdico cuando en realidad el paciente no lo está. Es por eso que es muy importante verificar la configuración, ¿sí? Para que se pueda mantener esta escala que les comentaba anteriormente. ¿Cómo se colocan los electrodos? ¿Sí? Los electrodos, como les comentaba antes, tenemos los electrodos que van conectados a las extremidades, ¿sí? El color rojo se coloca en el brazo derecho, el color amarillo se coloca en el brazo izquierdo, el color verde se coloca en la pierna izquierda, y el negro se coloca en la pierna derecha, ¿sí? El negro se utiliza como cable a tierra, ¿sí? Más adelante vamos a explicar por qué. Después tenemos los electrodos que van conectados, ¿sí? O chupetes, que van conectados en el tórax, ¿sí? Que nos va a dar las derivaciones precordiales, de B1 a B6. El electrodo B1 se va a colocar en el cuarto espacio intercostal paraesternal derecho, electrodo B2 en el cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo, B4 se va a colocar en el quinto espacio intercostal línea media clavicular, B3 se va a colocar entre B2 y B4, B5 se va a colocar en el quinto espacio intercostal en la línea anterior axilar y B6 se va a colocar en el quinto espacio intercostal en la línea media axilar. Perfecto. Entonces, el electrocardiograma consta de 12 derivaciones, ¿sí? Estas 12 derivaciones, lo que nos marca es un fenómeno, ¿sí? Cardíaco que se va a ver de forma simultánea. ¿Qué quiere decir? Que cada derivación me va a estar mostrando lo que sucede en el mismo momento, ¿sí? Pero en las diferentes caras del corazón. Es decir, que el electrocardiograma es como si fuera una fotografía, ya que la actividad eléctrica del corazón es dinámica, ¿sí? Es por eso que con el electrocardiograma solo vemos la actividad eléctrica del corazón en un tiempo determinado, ¿sí? Es decir, en el momento en donde yo hago el electro.
Es por eso que existen otros estudios como el Holter, ¿sí? Que el paciente tiene colocados los electrodos 24 horas para poder monitorizar la actividad eléctrica del corazón 24 horas, ¿sí? Y no solo con el electro que veo unos segundos. Perfecto, como les decía entonces, tenemos 12 derivaciones. De estas 12 derivaciones las podemos dividir en el plano frontal, ¿sí? Y en las derivaciones precordiales. Dentro de las derivaciones del plano frontal tenemos las derivaciones bipolares, que son de 1, de 2 y de 3, y las derivaciones monopolares, que son ABL, ABF y ABR. ¿Cómo se originaron estas? En 1901, Einthoven creó este triángulo, ¿sí? En donde nacen estas derivaciones bipolares. Lo que hizo fue hacer una diferencia de potencial, ¿sí? Entre, por ejemplo, el brazo izquierdo, ¿sí? El electrodo, el potencial negativo, con el brazo derecho, el brazo derecho con el potencial negativo hacia el brazo izquierdo con el potencial positivo. Esta diferencia de potencial me va a marcar la derivación de 1. Lo mismo con el brazo izquierdo y la pierna izquierda, me va a dar la derivación de 3. Y el brazo derecho con la pierna izquierda me va a dar la derivación de 2. Como les decía antes, el electrodo color negro que se coloca en la pierna derecha se utiliza como cable a tierra, ¿sí? No me marca ninguna derivación y no me marca ningún trazado en el electrocardiograma. Perfecto. Siempre estas derivaciones del plano frontal se originan utilizando como punto central el centro del corazón, ¿sí? Continuemos. Como les comentaba, las derivaciones monopolares, ¿sí? También pertenecen al plano frontal y fueron creadas por Wilson, ¿sí? Este señor lo que hizo fue hacer una diferencia de potencial, ¿sí? Pero como punto central un voltaje 0. Es decir, cada sector positivo, digamos, cada potencial positivo de cada extremidad lo conectó o hizo una diferencia, ¿sí? De potencial a 0. Y así nacen las derivaciones monopolares, ¿sí? Acá tenemos ABR, ABL y ABF, ¿sí? De estas 6 derivaciones se crea el sistema hexaxial, ¿sí? Que este sistema lo utilizamos principalmente cuando queremos calcular y saber en qué ángulo se encuentra o cuál es el eje del corazón, el eje cardíaco. Después tenemos las derivaciones precordiales, ¿sí? Estas derivaciones precordiales tenemos B1 a B6, que son las del plano anterior, ¿sí? O lo que nos ven la cara anterior del corazón. Después tenemos las precordiales derechas, que son B3R y B4R, y las posteriores, que son B7, B8 y B9. ¿Cómo colocamos los electrodos para obtener las derivaciones derechas y posteriores? Las derechas las vamos a colocar en la misma posición que del lado izquierdo, pero en el hemitórax derecho. Es decir, que B4 lo vamos a conectar en el quinto espacio intercostal, la línea media clavicular, pero el hemitórax derecha. Y B3 entre B1 y B4. Para las derivaciones posteriores, a B7 lo vamos a colocar en la línea posterior axilar, en el quinto espacio intercostal. A B8 lo vamos a colocar en la línea escapular, en el quinto espacio intercostal también. Y a B9 lo vamos a colocar en el quinto espacio intercostal también, pero en el lado izquierdo de la columna vertebral. ¿Para qué nos sirven estas derivaciones? ¿Sí? Para ver caras del corazón que las precordiales anteriores no nos muestran. Es decir, cuando tenemos o sospechamos de algún infarto de las cavidades derechas o cuando sospechamos de algún infarto posterior, ¿sí? Lo ideal es que sea de rutina hacer estas derivaciones, pero no es muy frecuente hacerlas. Siempre se hacen cuando tenemos alguna sospecha, ¿sí? Pero lo ideal sería que se hagan de rutina como las otras derivaciones. Es importante recordar, para entender el electrocardiograma, ¿sí? Y el sistema eléctrico del corazón, cómo se da esta conducción, ¿sí? Para ello tenemos que saber el sistema de conducción del corazón normal, ¿sí? Todo empieza en el nódulo sinusal, ¿sí? Que es el marcapasos del corazón. Este nódulo sinusal se encuentra
en la desembocadura de la vena cava superior, ¿sí? Y posterior a la orejuela derecha. Este nódulo sinusal inicia el impulso, ¿sí? Que se va a transmitir por los haces internodales, ¿sí? Por los fascículos auriculares, ¿sí? Y que va a dirigirse hacia las dos aurículas, hacia la aurícula izquierda y hacia la aurícula derecha, y van a transmitir los impulsos hacia el nódulo sinusal, ¿sí? El nódulo sinusal, ¿sí? Hacia el nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular se encuentra, ¿sí? Al lado derecho del tabique interventricular, ¿sí? Por debajo del seno coronario, cerca del anillo tricuspidio. Entonces, del nódulo sinusal va por los haces internodales hacia el nódulo AB. Del nódulo AB se transmite a través de las de His, ¿sí? Que se va a dividir en rama izquierda y en rama derecha. Y a su vez la rama izquierda se va a dividir en el fascículo posterior izquierdo y en el fascículo anterior izquierdo. Y estos a su vez van a generar las fibras de Purkinje, ¿sí? Que van a llevar los impulsos hacia el miocardio. Entonces, acá tenemos un trazado de un electrocardiograma normal, donde podemos ver ondas, intervalos y segmentos, ¿sí? La primera onda que vamos a observar es la onda P, y la onda P me representa lo que es la despolarización auricular. Luego lo que tenemos que ver es el intervalo PR, ¿sí? Y el segmento PR. ¿Cuál es la diferencia entre un segmento y un intervalo? ¿Sí? Que como lo dice, el segmento, ¿sí? Es una porción, y el intervalo lo que incluye además del segmento son ondas. Por lo tanto, tenemos el segmento PR y el intervalo PR. El intervalo PR está compuesto por la onda P y el segmento PR, ¿sí? El intervalo PR se marca desde el inicio de la onda P, ¿sí? Hasta el inicio del QRS. Luego tenemos el QRS, ¿sí? El QRS me va a representar lo que es la despolarización del ventrículo. Luego tenemos el segmento ST, y después tenemos la onda T. La onda T me representa lo que es la repolarización de los ventrículos, ¿sí? Las aurículas también se repolarizan, pero no se ven en el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque me coincide justo con el complejo QRS. Es por eso que no vemos la repolarización auricular. Luego de la onda T tenemos la onda U, ¿sí? La onda U no se ve en todos los trazados electrocardiográficos, solo se ve en algunos, y generalmente se ve en las derivaciones B1, B2 y B3, y me va a representar lo que es la repolarización, ¿sí? A nivel de las fibras de Purkinje. Bueno, más adelante vamos a ver y a especificar cuánto es la duración normal, y vamos a hablar un poquito más específico de cada onda y cada segmento. Hay una sistemática, ¿sí? De cómo leer un electrocardiograma para hacerlo de forma ordenada, ¿sí? Para ello tenemos que hacer diferentes pasos. El primero es ver el ritmo cardíaco, lo segundo la frecuencia cardíaca, como tercer paso el eje cardíaco, cuarto paso la morfología de la onda P y el intervalo PR, quinto el complejo QRS, y por último el sexto paso el segmento ST, la onda T y el intervalo QT. Comencemos. El ritmo cardíaco, ¿sí? Tenemos que ver si el ritmo es sinusal o no, ¿sí? Hay tres criterios para saber si el ritmo es sinusal. El primero es que haya ondas P positivas en D2, D3 y ABF, y ondas negativas en ABR, o sea, onda P negativa en ABR. Lo segundo es que la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100 latidos por minuto. Y tercero, que todo complejo QRS debe estar precedido de una onda P. Estos tres criterios se deben cumplir para decir que un electrocardiograma está en ritmo sinusal, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer, que no lo puse en las diapositivas, es ver si el ritmo es regular o irregular, ¿sí? Regular nos referimos a que la distancia entre R y R es igual, e irregular cuando la distancia es distinta entre R y R.
Acá tenemos ejemplos, ¿sí? En el primer acá electro vemos un ritmo sinusal normal, ¿sí? En donde vemos una P, QRS-T, P, QRS-T, ¿sí? Es decir, que cada QRS está precedido por una onda T. En el segundo ejemplo vemos una taquicardia sinusal, ¿sí? Es un ritmo sinusal con una frecuencia elevada, ¿sí? Más de 100 latidos por minuto. Acá vemos la distancia entre R y R, que es cortita. En el tercer ejemplo vemos una bradicardia sinusal, es decir, que la frecuencia está en menos de 60 latidos por minuto, por lo tanto los R y R van a estar a mayor distancia. Y por último, ¿sí? Tenemos una arritmia, ¿sí? Que es fisiológica también, es una arritmia sinusal, que se da cuando la persona inspira o expira. Cuando la persona inspira se da un fenómeno en donde la frecuencia cardíaca, ¿sí? Aumenta, por lo tanto la distancia entre R y R se acorta. Y en la aspiración lo contrario, ¿sí? Va a haber menos frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, resumiendo, en la inspiración va a haber más frecuencia cardíaca y en la expiración va a haber menos frecuencia cardíaca, ¿sí? Este fenómeno es un fenómeno fisiológico, ¿sí? Que se da principalmente y está dado por el sistema autónomo, ¿sí? Es por lo tanto que lo tomamos como una arritmia sinusal. Como segundo paso, tenemos que calcular la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se puede calcular de diferentes maneras, ¿sí? Hay tres formas cuando el ritmo es regular, ¿sí? Uno de los primeros métodos es dividir 300, ¿sí? Dividido el número de cuadrados grandes entre R y R. Acá tenemos un ejemplo. Entre R y R medimos el número de cuadrados grandes, ¿sí? En este caso tenemos que hacer 300 dividido 3, que son 3 cuadrados grandes, y me da una frecuencia cardíaca más o menos de 100 latidos por minuto. Otra forma es de dividir 1500 por el número de cuadraditos chiquitos entre R y R, ¿sí? Acá vemos que tenemos entre R y R 15 cuadraditos chiquitos. Es decir, que vamos a dividir 1500 dividido 15, por lo tanto me da una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Y la forma rápida, ¿sí? Es hacer la regla de los 300, ¿sí? Es decir, que cuando me coincida un R con un cuadrado grande, voy contando de cuadrado grande en cuadrado grande. Ejemplo, acá vemos el R que me coincide con el cuadrado grande y voy contando 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, ¿sí? Voy a ir contando hasta que me aparezca otro R. Ejemplo, acá lo vemos. 300, 150 y 100. Sería 100 latidos por minuto. Esta es la forma de calcular la frecuencia cardíaca cuando tenemos un electro regular. ¿Qué pasa cuando tenemos un electro irregular y la distancia entre R y R es diferente? Estos métodos no son útiles y lo que hay que hacer es contar 30 cuadraditos grandes, ¿sí? Y ver cuántos QRS nos entran de esos 30 cuadraditos, ¿sí? Y así vamos a saber la frecuencia cardíaca. Como tercer paso tenemos que ver el eje cardíaco, ¿sí? Hay varias formas de calcularlo, ¿sí? Yo les voy a explicar dos métodos y los dos son los dos métodos más frecuentes y más utilizados, pero existen otros. El primero es buscar la derivación isodifásica, ¿sí? ¿Qué quiere decir isodifásica? ¿Sí? Que tenemos la amplitud en positivo, es decir, hacia arriba, igual que la amplitud en negativo hacia abajo, ¿sí? Es decir, que vemos una amplitud positiva igual a la amplitud positiva hacia abajo. Eso es una onda isodifásica. Entonces, buscamos en el electrocardiograma una onda isodifásica, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo, acá tenemos ABL isodifásica, ¿sí? Una vez que la encontramos, tenemos que buscar la perpendicular, ¿sí? En el sistema hexaxial. Entonces, acá encontramos ABL y la perpendicular sería D2. Entonces, vamos a ir a ver D2 en el electro y cómo está el QRS. Si el QRS está hacia arriba, es decir, tengo un QRS positivo, el eje va a estar en más 60 grados.
Pero si el QRS estaría negativo, el eje estaría negativo, ¿sí? Es decir, en menos 120 grados. Otro ejemplo, ¿sí? Acá por ejemplo vemos que la isodifásica es de 1. ¿Y cuál es el perpendicular a de 1? ABF. Vemos ABF y vemos que está positivo, es decir, que ABF para el lado positivo sería en los más 90 grados y el eje cardíaco estaría en más 90 grados, ¿sí? Hay una regla para recordar las perpendiculares, ¿sí? Que es una regla que se conoce como flor, ¿sí? Una regla memotécnica que se conoce como flor. F pertenece a la derivación de 1, la L, es decir, ABL, pertenece a la derivación de 2, y la R, como ABR, pertenece a la derivación de 3. Entonces así nos podemos recordar de una forma más fácil cuáles son las perpendiculares. El segundo método, ¿sí?, es contar, ¿sí?, dibujarnos un sistema hexaxial, ¿sí?, y contar, ver las derivaciones de 1 y la derivación ABF, ¿sí?, y contar cuántos cuadraditos positivos tenemos en D1, ¿sí?, en este caso 1, 2, 3, y marcamos en nuestro eje 1, 2, 3. Lo mismo hacemos para ABF, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3 cuadraditos positivos, marcamos 3 cuadraditos positivos y la unión entre estos cuadraditos y estos cuadraditos me va a marcar el eje. En este caso va a estar en más 60 grados, ¿sí? Lo mismo en el ejemplo de abajo, ¿sí? Contamos cuántos cuadraditos hay en D1, ¿sí?, en este caso 4, y marcamos 4 cuadraditos. Vemos en ABF que en este caso está negativo, ¿sí?, y marcamos 5 cuadraditos, 4 cuadraditos, pero el negativo. Acá lo vemos. Y el eje me va a dar en menos 45 grados. Continuemos. Acá tenemos un ejemplo del sistema hexaxial. Y podemos ver que el eje normal, ¿sí?, está entre menos 30 y más 110 grados. Entre esos valores podemos encontrar el eje y es considerado normal. Hablamos de desviación del eje hacia la izquierda cuando está entre menos 30 y menos 90 grados. Desviación del eje hacia la derecha cuando está en más 110 grados hasta 180 grados. Y una desviación extrema o eje indeterminado, ¿sí?, cuando tenemos entre menos 120 y menos 180 grados. Como cuarto paso tenemos que ver la morfología de la onda P y el intervalo PR. Comenzamos con la onda P, ¿sí? La onda P normal tiene que durar 0,12 segundos, es decir, menos de 3 cuadraditos, y de amplitud debe tener 0,25 milivoltios, es decir, 2,5 cuadraditos, ¿sí? Es importante recordar que la onda P la podemos dividir en la primera mitad, que me va a representar la aurícula derecha, y la segunda mitad me va a representar a la aurícula izquierda. Como les conté en un principio, la onda P me representa la despolarización de las aurículas. Es importante saber conocer cuando tenemos una anomalía auricular, ¿sí?, ya sea izquierda o derecha. Acá vemos ejemplos. Acá vemos una anomalía auricular izquierda, ¿sí?, en la derivación de 2, ¿sí?, que vemos que es patológica cuando dura más de 0,12 segundos en D2 y en B1 más de 0,04, ¿sí? A esto lo podemos conocer como P mitral y en la derivación B1 la podemos ver a la misma anomalía como P bífida, ¿sí?, o bicúspide, es decir, tengo una onda positiva y una onda negativa y siempre la que me predomina es la onda negativa. Y en la anomalía auricular derecha, ¿sí?, acá vemos en D2 un aumento de amplitud, ¿sí?, que es más de 2,5 milímetros. Y también vemos una P bifásica, que tenemos una onda P positiva y acá vemos la onda negativa. Y predomina la onda positiva. A este lo podemos llamar P mitral. P pulmonar o P picuda. El intervalo PR, sí, me va a medir,
el tiempo en que pasa el estímulo desde el nódulo sinusal hacia el nódulo AB. Ese tiempo lo vamos a ver representado en el intervalo PR. Y lo normal es que mide entre 0,12 y 0,20 segundos. Cuando tenemos un intervalo PR corto, es decir, que me mide menos de 0,12 segundos, significa que la conducción auriculoventricular está rápida, está acelerada. Y esto lo podemos ver en la patología, ¿sí? Se ve en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Por qué está rápido? Porque tenemos un haz accesorio que va mucho más rápido que los haces normales, digamos. Entonces, ese haz patológico, ¿sí? Va a transmitir el impulso mucho más rápido y entonces me va a dar un PR corto. Después tenemos cuando un intervalo PR está largo, es decir, que mide más de 0,20 segundos, y significa que la conducción auriculoventricular está lenta, ¿sí? Y ahí vamos a ver, y nuevamente en otra clase, poder estudiar los bloqueos aurículos ventriculares. Como quinto paso tenemos que ver los complejos QRS, ¿sí? La duración normal es entre 0,06 segundos y 0,10 segundos. El complejo QRS me va a representar la despolarización ventricular y también tenemos que ver la amplitud y la morfología. En cuanto a la amplitud, nos va a hablar mucho de unas hipertrofias, ya sea hipertrofia ventricular izquierda o derecha, ¿sí? Eso es lo que vamos a poder ver en cuanto a la amplitud de los QRS. Hay diferentes criterios, por ejemplo tenemos los criterios de Sokolov, ¿sí? Son por ejemplo, para ver hipertrofia ventricular izquierda. Y después tenemos que ver la morfología. El complejo QRS está formado por 3 ondas. La onda Q es la primera onda negativa. ¿Sí? Acá la vemos, la primera onda negativa. Y después tenemos la onda R, ¿sí? Que es la primera onda positiva. Y la onda S, que es la segunda onda negativa después de la R. ¿Sí? Hay diferentes formas de colocarla, ¿sí? Ya sea en forma mayúscula o minúscula. Esto tiene que ver en cuanto a la medición, ¿sí? Cuántos milímetros tenga la onda Q. Por ejemplo, si tengo menos de 5 milímetros, siempre le colocan, está estandarizado que siempre se le coloca una Q minúscula, y cuando dura más de 5 milímetros en amplitud se coloca una Q mayúscula. Acá vemos algunos ejemplos, ¿sí? De algunas morfologías. En este caso, por ejemplo, tenemos una Q menos de 5 milímetros, por eso tenemos una Q minúscula, ¿sí? Y es la primera onda negativa. Después tenemos una R, ¿sí? Mayúscula, porque dura más de 5 milímetros, ¿sí? Y es la primera onda positiva. Y después tenemos una onda S, que es la segunda onda negativa. Acá vemos otro ejemplo, una onda R, onda positiva, y S, la onda negativa. Acá vemos solo una Q, ¿sí? Una sola onda negativa. En este caso vemos un QS, una onda negativa y otra onda negativa, ¿sí? Y por ejemplo acá tenemos un RSR'. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos R, primera onda positiva, S, la onda negativa, y R, segunda onda positiva. Es por eso que la segunda R le colocan una prima, ¿sí? Para distinguir la primera onda positiva. Como último paso, tenemos que ver el segmento ST, la onda T y el intervalo QT. El segmento ST, ¿sí? Se inicia en el punto J, el punto J es este, y finaliza con el comienzo de la onda T. ¿Sí? Este segmento, lo normal es que esté nivelado, ¿sí? Suele ser isoeléctrico, como les decía, nivelado, y se define elevado o deprimido al relacionarlo con la línea basal del segmento PR. Es decir, tomamos como base el segmento PR, ¿sí? Si el ST está por encima o por debajo, vamos a ver que está en descenso, como acá, o en elevación, como en este ejemplo. Y ahí vamos a hablar de infra-ST o supra-ST. Después tenemos que ver la onda T, ¿sí? La onda T, lo normal es que sea positiva en D1, D2 y en las derivaciones B4, B5, B6, y que sea negativa en ABR y en B1, ¿sí? Esto es lo normal. Cuando tenemos, por ejemplo, una onda T
negativa. En D1 ya tenemos que pensar que hay algo patológico. Y el intervalo QT, ¿sí? El intervalo QT se mide desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, ¿sí? Y siempre el intervalo QT se modifica con la frecuencia cardíaca. Es por eso que existe el QT corregido. Y siempre lo tenemos que hacer en pacientes que tenemos con taquicardia o con bradicardia. En pacientes que se encuentran con una frecuencia dentro de parámetros normales, es decir, entre 60 y 100 latidos por minuto, no hace falta hacer el QT corregido, ¿sí? Solo se hace cuando tenemos bradi o taquicardias. Acá tenemos una tabla, ¿sí? Con los valores del QT corregido, con una de las fórmulas, ¿sí? Que son las fórmulas de Bassett para calcular el QT corregido. En este caso, lo normal es que en un hombre adulto mida menor a 430 milisegundos y en una mujer adulta lo normal es que mida menos de 450 milisegundos. ¿Sí? Hay otras fórmulas, ¿sí? Para calcular el QT corregido, como la fórmula de Flammingman, es otro ejemplo, ¿sí? Pero generalmente se utiliza la de Bassett. Bueno, la bibliografía que utilicé, ¿sí? Es el libro de electrocardiografía de Vélez, ¿sí? Del año 2006, y la electrocardiografía clínica de Anthony Valles de Luna, ¿sí? De la 7ª edición. Espero que les haya servido y bueno, muchas gracias por su atención.